Hace apenas 3 semanas, Rodri era el nombre más grande del fútbol mundial. Capitán de España, campeón del mundo, Balón de Oro del torneo. En la final ante Argentina, completó pases con casi un 95% de acierto, sosteniendo a un equipo que jugaba bajo la sombra de Messi, y terminó levantando la segunda estrella mundial de su historia, 16 años después de Sudáfrica. Y entonces, con la tinta de esa hazaña todavía fresca, el Real Madrid decidió que lo quería. Para entender el peso de esta decisión, hay que volver atrás. Rodri salió de la cantera del Atlético de Madrid, siendo un adolescente, sin hueco en el primer equipo, y encontró refugio en el Villarreal, donde debutó con apenas 19 años mientras compaginaba el fútbol con una carrera universitaria a distancia. El Atlético, arrepentido de haberlo dejado ir, lo repescó en 2018 por 20 millones de euros. Le duró una sola temporada. En 2019, el Manchester City de Pep Guardiola pagó 70 millones por él, convirtiéndolo en el fichaje récord de la Premier League en aquel momento. Bajo las órdenes de Guardiola, Rodri dejó de ser una promesa para convertirse en el metrónomo de uno de los mejores equipos de la historia. En 2023 marcó el único gol de la final de la Champions League ante el Inter de Milán, sellando el triplete continental del City. Y un año después, se colgó el Balón de Oro de France Football como mejor futbolista del planeta. No por goles ni por asistencias espectaculares, sino por algo mucho más difícil de medir: hacer que un equipo entero juegue mejor solo por su presencia en el campo. Y en 8 partidos, en los que Rodri intentó más de 800 pases con un 94% de acierto, una cifra casi escandalosa para un torneo de este nivel. Sostuvo a España en los momentos de mayor presión, ante Francia en semifinales y ante Argentina en la final, y terminó levantando el trofeo como capitán. Fue elegido mejor jugador del torneo por encima del propio Messi, una decisión que generó debate, pero que casi nadie discutió del todo. Pero hubo un detalle que pasó casi desapercibido entre la euforia. Nada más terminar el torneo, Rodri fue intervenido de una cirugía menor de espalda y necesitaba un periodo de rehabilitación. El jugador más deseado del verano llegaba a la mesa de negociaciones, no al 100% físicamente. Un dato que, como veremos, no impidió que dos gigantes del fútbol europeo pelearan por él, como si no pasara nada. Evidentemente que cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia, el más laureado, con lo que significa, pues evidentemente que es un honor, y siempre hay que, ¿cómo se dice? Mira, estoy viendo un golazo de Haaland ahí. Eh, prestar atención, ¿no? Los hemos puesto adrede, ¿eh? Sí, ya estoy. Sale poner alguno de Rodri, por favor. Que estáis poniendo goles de Haaland a punta pala, poner alguno de Rodri. Pero evidentemente no, está claro. El Real Madrid fue el primero en moverse en serio. Según se contó después, presentó una oferta que su propio entorno calificó como irrechazable. Bueno, pues se acerca el final del culebrón Rodri, y se acerca de una manera un tanto sorprendente, porque se hablaba del Real Madrid, y es cierto, el Real Madrid le trasladó una oferta, nunca dio el sí Rodri a la oferta del Real Madrid, un diálogo en buena sintonía, pero nunca dio el sí. El Real Madrid tampoco tuvo ese convencimiento pleno de que Rodri estuviera seguro de dar ese paso y colocarse la camiseta del Real Madrid. No solo dinero, sino una operación trabajada desde la presidencia y la dirección deportiva, con 2 semanas completas de conversaciones que ambas partes describieron como positivas. Todo apuntaba a que el fichaje se cerraría sin sobresaltos. Se habló de educación, de señorío, del trato exquisito que el club blanco tuvo con el jugador durante todo el proceso. Sobre el papel, era la operación perfecta, pero el fútbol, como la vida, no siempre premia a quien lo hace todo bien, y ahí es donde la historia da su primer giro real. Madrid. Tanto es así que en la mañana del martes, entre lunes y martes, Rodri llamó al Real Madrid para decirle que muchas gracias, pero que su idea futbolística casaba más con la del Barcelona, que había aparecido súbitamente en el horizonte de Rodri, y el centrocampista se ha inclinado por la oferta del Barcelona. Ahora falta el acuerdo Barcelona-Manchester City, que puede quedar cerrado entre los 50 y 60 millones, y un contrato que por lo menos va a ser de 15 millones netos por temporada, 4 años, hacia el mediocentro español. El Real Madrid nunca llegó a un acuerdo con Rodri, sí que le trasladó una oferta porque tenía convencimiento de ficharle, y tampoco negoció con el Manchester City. Simplemente se limitaron a hablar con el City para saber si iban a traspasar o no a Rodri. Al final, la decisión de Rodri ha sido inclinarse hacia el Barcelona. Para dimensionar lo que estaba en juego, hay que recordar algo. En más de 2 décadas, prácticamente ningún futbolista de peso
ha cruzado directamente entre Madrid y Barcelona. El caso más recordado sigue siendo el de Luis Figo en el año 2000, una operación que generó tanta tensión que en su primer regreso al Camp Nou, la afición le lanzó de todo al campo, literalmente. Ese es el peso simbólico que cargaba esta negociación desde el primer día. No es solo un fichaje, es cruzar una de las fronteras más vigiladas del fútbol mundial. Porque mientras el Madrid negociaba con total transparencia, el Barcelona se movía en silencio, y de un día para otro, todo cambió. Rodri tomó una decisión que ni siquiera algunos, dentro del propio Real Madrid, vieron venir. El Barcelona y el Manchester City llegaron a un acuerdo por el traspaso, con una cifra que rondaría los 50 millones de euros. Rodri se incorporaría al conjunto azulgrana el 12 de agosto, coincidiendo con el regreso de los internacionales españoles tras el Mundial, una operación que, según se informó, tenía los términos principales cerrados con el papeleo pendiente de completarse en cuestión de horas. Y entonces llegó el golpe. Rodri comunicó su decisión al Real Madrid. Se dijo que fue para no mantener el suspense, para no engañar a nadie y para agradecer el trato recibido durante esas 2 semanas. Una cortesía que no suaviza el golpe. Esto no es un fichaje cualquiera. Es el mejor jugador del Mundial diciéndole que no al eterno rival, en pleno verano post-mundial, con las 2 plantillas reconstruyéndose para pelear el próximo clásico. Para el Barça es una declaración de intenciones. Para el Madrid, que además acababa de romper su propio récord histórico de fichajes con Yan Diomandé, es una herida que se abre justo cuando más celebraba. Entonces, ¿por qué lo hizo? Ni el dinero ni el prestigio inclinaron la balanza. El Madrid ofrecía ambas cosas de sobra. Lo que de verdad pesó, según todo lo que se ha contado, fue la velocidad y la confianza con la que el Barcelona cerró la operación, mientras el Madrid, pese a hacerlo todo bien, llegaba segundos tarde a una decisión que ya estaba tomada en la cabeza del jugador. En el fútbol moderno, la lealtad a veces no se mide en ofertas, sino en horas. El Balón de Oro del Mundial ya tiene nuevo destino. Y el Real Madrid aprende una vez más que ni siquiera la oferta perfecta garantiza el sí. ¿Tú de qué lado estás en esta historia? Coméntalo abajo, y si quieres más historias como esta, ya sabes lo que tienes que hacer.